Oh Señor Jesús, buenas tardes, queridas oyentes. Hoy iniciamos una nueva lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Hablaremos del capítulo 16, de una joven fuerte y valiente en testificar. Ella es la sierva de Naamán. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 2 al 3 dice: Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando la Biblia habla de la sierva de Naamán, no menciona su nombre, edad ni de qué ciudad era. Solo se refiere a ella como una muchacha, y una muchacha que es de la tierra de Israel, y que se convirtió en la sierva de la mujer de un importante comandante de Siria, cuya actitud marcó una gran diferencia en su época y causó un gran impacto en la vida de este hombre y de muchos después de él. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, leemos que había una joven de Israel que fue llevada cautiva por el ejército sirio para ser sierva de la esposa de Naamán, un importante comandante del ejército sirio. En ese tiempo, los dos países vivían en conflicto: Israel, representado por el rey Joram, y Siria por Ben-Hadad II. Naamán lideró y llevó a Siria a la victoria en muchas batallas. Dios le permitió vencer porque tenía un propósito en su vida, aun siendo idólatra y gentil. Estando en su casa para servirle, esta joven sierva prestó atención a los sufrimientos de su señor, que tenía lepra. Se compadeció de él, ya que ciertamente acompañaba sus dificultades. Cierto día, con una actitud valiente, le dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y esto lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Estas son las únicas palabras de esta muchacha registradas en la Biblia, pero con ellas podemos ver varias virtudes en su carácter. Qué interesante, una joven llevada cautiva de su tierra natal a un país extraño, forzada a dejar atrás a su familia, amigos y su pueblo, pero que, pese a ello, en ningún momento demostró amargura o rebeldía hacia su amo. Al contrario, se preocupó por su salud, mostrando compasión y un corazón dispuesto. Ella estaba llena de valor y no consideró su posición de sierva, pues conocía el poder de Dios para curar a Naamán de su enfermedad. Con una actitud confiada, recomendó al profeta de Samaria, ya que había testificado otros milagros del Dios que sanaba por medio de los profetas. A esta joven la sacaron de su tierra natal, y eso es muy significativo, pues nos lleva a mirar nuestra experiencia. ¿Será que continuamos apegadas a nuestra comodidad? ¿Cómo reaccionamos a los cambios que Dios permite en nuestra vida? ¿Quedamos abatidas, enojadas o incluso amargadas cuando nos vemos obligadas a abandonar algo? ¿Será que sobreestimamos nuestros sufrimientos y pérdidas? ¿Quedamos atrapadas en el pasado o realmente proseguimos con el Señor con fe y confianza? En el libro de Salmos 103, versículo 19 leemos: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Hay un Señor en el trono, y los cielos dominan sobre todo. Por eso podemos confiar. Debemos aprender a descansar en Dios ante los cambios que ocurren en nuestra vida, especialmente aquellos que están fuera de nuestro control. Esta joven vivía para servir. Aquí hay otra reflexión. ¿Será que, como ella, nos hemos preocupado por las personas que nos rodean? ¿Sabemos ser siervas?
Dios desea que al igual que ella sirvamos con amor y temor y busquemos ser útiles incluso cuando las condiciones no son favorables. Para ello, buscar a Dios y depender de Él es fundamental para tener las emociones equilibradas y poder servir adecuadamente en el hogar, en la iglesia y en el trabajo secular. Dios es poderoso y mediante el Espíritu Santo nos hace desarrollar una mente, voluntad y emoción adecuadas para servir en amor. Mientras estuvo en la tierra, Jesús demostró un interés integral en las personas. Escuchó a mujeres afligidas, vacías, tristes, amargadas y despreciadas. Las alimentó, sanó, consoló y revivió. El Señor fue amable, bondadoso y lleno de entrañable misericordia en su humanidad. Hoy ese mismo Señor habita en todo el que cree en Él, que lo recibe como Señor y Salvador. ¿Has vivido esa experiencia? ¿Le has entregado tu vida? Todo consiste en creer. Creer es recibir. La sierva valoró al profeta de su tierra, pues reconoció que Dios hablaba y obraba a través de él. En el pasado, Dios hablaba por medio de los profetas, pero hoy habla a través de su Hijo, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 2. En las oraciones, en las alabanzas, en la lectura de la Biblia y en la comunión con los hermanos, abre tu corazón para escucharlo. Además, Dios sigue usando a las personas para hablarnos. Debemos escuchar a los amados hermanos que han trabajado en la presencia del Señor, en la palabra, y no han ministrado. Podemos hablar de lo que hemos visto, oído y experimentado, así como la valerosa joven habló para mostrarle a su Señor el camino para curar su lepra. De la misma forma podemos mostrar el camino de la cura a muchas personas en sufrimiento, predicándoles el Evangelio y anunciándoles las buenas nuevas. La palabra de Dios es muy rica. Él quiere hablar por nosotras, tal como habló por medio de la joven sierva, para que otros conozcan y experimenten lo valioso que es el Salvador. Aunque era un comandante de alto rango, Naamán fue humilde al dar oídos a la sierva. Su corazón se llenó de esperanza, porque si hubo intentos previos para curar su lepra, ciertamente todos habían sido frustrados. Él comunicó al rey el deseo de ir a Samaria para encontrarse con el profeta, y el rey estuvo de acuerdo, diciendo: «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Esto lo leemos en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 5. Así, Naamán partió en busca de una cura llevando consigo presentes y la carta que decía: «Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra». Cuando el rey de Israel la leyó, rasgó sus vestidos y dijo: «¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí». Sin embargo, sabiendo esto, Eliseo, hombre de Dios, envió a decir al rey: «Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». De esta manera, Eliseo dejó en claro que algo que viene del Dios de lo imposible se manifestaría en la vida de ese hombre. Los siguientes versículos continúan: «Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Esto lo vemos en 2 de Reyes capítulo 5, versículos 9 y 10. Naamán cuestionó la palabra profética mostrando indignación por no haber sido atendido por el mismo profeta, porque no hubo imposición de manos ni ningún ritual religioso de cura, según su deseo. Despreció el río Jordán, diciendo que los ríos de Damasco en Siria eran mejores que todas las aguas de Israel.
y esto lo vemos en el versículo 12. Debido a su incredulidad y arrogancia, Naamán regresaría a casa leproso, porque encontró la orden del profeta demasiado simple. La incredulidad de la presunción y la religiosidad son una combinación terrible para el corazón de cualquier persona. ¿Con qué frecuencia dejamos de recibir sanidad, dirección y bendiciones por ser incrédulas, presuntuosas y religiosas? Como Naamán, creemos que debemos hacer las cosas a nuestra manera. La incredulidad es un pecado. Necesitamos despertar al hecho de que nuestras soluciones nunca serán mejores que las de Dios. La actitud de Naamán nos enseña que el cuestionamiento, la rebelión y la desobediencia a la palabra de Dios son perjudiciales para la vida cristiana. Esto retrasa el trabajar del Señor en nosotras, pues necesita invertir más tiempo para quebrantarnos. Mientras haya resistencia o duda a lo que Dios determinó, tendremos dificultades. Pero cuando nos volvamos a Él, Él mismo nos dará discernimiento para comprender sus planes y propósitos. Dios es amoroso, paciente y sabe el momento adecuado para quebrantar nuestro corazón. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios y obedecerla? Comienza con una entrega personal a Él. Reconoce cada día que Él está en el gobierno de todas las cosas. Pídele entendimiento y sabiduría. Él es fiel. Este es nuestro milagro, ser salva todos los días por vivir y andar en su presencia. A veces oramos y ayunamos esperando ciertas respuestas de Dios para nuestras preguntas, pero es posible que éstas no estén de acuerdo con su voluntad. Dios tiene su tiempo y su forma de operar. Ora siempre para que Dios haga su voluntad en tu vida. El mismo Señor Jesús, cuando se acercó a la muerte, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo leemos en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 42. En la experiencia de Naamán, Dios fue misericordioso aún más, ya que hizo que sus criados lo convencieran de bañarse en el Jordán, y tuvo otra oportunidad. Finalmente se fue al río, se zambulló 7 veces y en la 7ª vio que su carne se volvía como la de un niño. La cura podría haber llegado después de la primera inmersión, pero el Señor quería trabajar en la perseverancia de Naamán. ¿Cuántas veces queremos ser sanadas o que los problemas se resuelvan de inmediato? Luego de una primera oración en comunión con Dios, por ser ansiosas por naturaleza, pensamos que Dios no parece responder. De hecho, el Señor quiere darnos experiencias con Él, de que es un Padre que conoce el momento adecuado para darnos lo que necesitamos. Naamán fue sanado solo después de dejar de lado sus cuestionamientos para dar lugar a la palabra de Dios. ¡Cuánta gracia y misericordia tuvo el Señor por este comandante gentil! Bendijo, sanó y salvó al enemigo de su propio pueblo. Nunca podremos impedir la obra de Dios. Él ya estaba decidido a curarlo ese día. No olvides que el Señor es un Dios de propósito. Muchas veces tenemos conceptos sobre qué personas se salvarán. ¿Cómo necesitamos aprender a ver con los ojos del Señor? A ser sanado. Naamán reconoció al Dios de Israel como el único Dios y manifestó el deseo de adorarlo en su tierra. Como forma de agradecimiento, ofreció presentes al profeta, pero él no los aceptó, por lo cual Naamán atribuyó a Dios la gracia de la cura. ¡Aleluya! Porque ante su milagro, Naamán no decidió adorar al profeta, sino a Dios. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 15 parte B. ¿Y nosotras? ¿Esperamos presentes por hacer el bien a alguien o reconocimientos por servir a Dios? Colosenses capítulo 3 versículo del 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. De Él proviene toda honra y reconocimiento. Deseamos de corazón que cada una de nosotras considere esta rica porción de la palabra, que aprendamos a ser como esa joven esclava y sirvamos en obediencia, sencillez, amor, compasión y fe absoluta en el Dios de lo imposible. Que tengamos la experiencia de Naamán de ser sanadas por abandonar nuestras opiniones y deseos para humildemente dar lugar al hablar de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a todas. Te invito a orar. Oh Señor Jesús, quebranta nuestra alma, aceptamos tu voluntad, consejo y dirección para nuestra vida. Elegimos obedecerte y someternos a tu tiempo. Sánanos de nuestra incredulidad, rebeldía y opiniones propias. Nuestro anhelo es sumergirnos en el agua de tu palabra para ser purificadas y volvernos como niños. Tú dijiste que de los niños el reino de los cielos. Queremos ser como niños en sencillez y confianza en ti, para creer en tu palabra y descansar en tus brazos y en tu poder. Amén.